Buenas tardes. Nos encontramos en el Centro Cultural del Arquillo, en nuestra localidad, donde el día de hoy, 26 de febrero de 2013, se va a celebrar una conferencia, coloquio y un encuentro con doña María Ángeles Infante García, hija de Blas Infante. Este hombre reconocido por todo el mundo como el padre de la patria andaluza. Hablar de Blas Infante creo que mejor lo hará su hija y, como no, contestando a algunas preguntas de estos niños de quinto y sexto del Colegio Nuestro Padre Jesús de Andarcasa, que se encuentran aquí para hacerle precisamente algunas preguntas sobre la vida, vivencia e incluso, como no, forma de ser de este gran ilustre andaluz que es Blas Infante, que fue declarado, como todos sabemos, como el padre de la patria andaluza. Vemos aquí un pequeño esquema de lo que es Andalucía en sí, con sus 8 provincias y representando en algunas de sus poesías y de sus cosas. Por ejemplo, de Gustavo Adolfo Bécquer tiene aquella del amor eterno. Después también tenemos a cuando Juan Ramón Jiménez, esa escritura de iba tocando la flauta. Hay muchos de los poetas que aquí están reconocidos. Tenemos también, como no, a Federico García Lorca, granaíno. Tenemos también a todos los invernaderos del Ejido, y tenemos de toda Andalucía, tenemos algo representativo en estos mapas. Y supongo que sobre este tema y sobre la vida de Blas Infante, su hija, doña María Ángeles Infante García, hará un recorrido de su historia para recordarlo. Espero que estos niños de quinto y sexto sepan hacerle las preguntas suficientemente coherentes para que ella le pueda dar una explicación de todo. Y al final del acto, y como colofón del mismo, tenemos aquí de la Escuela de Música de aquí, de nuestra localidad, a un organista y una niña que van a interpretar como colofón, como cierre de este acto, como no, el Día de Andalucía, acto que se celebran en nuestra unidad con motivo de ya, a la vuelta de la esquina, ese día 28 de febrero, declarado Día de Andalucía. Por lo tanto, marcaceños, vamos a disfrutar de este día nuestra Andalucía en nuestra unidad. Pues nada, os dejo con estos sones muy suaves que están dando ahora mismo este profesor y esa alumna en el órgano de lo que va a ser posteriormente el himno de Andalucía. Muy buenas noches. Vamos a guardar un pelín de silencio y vamos a comenzar el acto. Estimada señora Infante García, señor Belmans Infante, nieto de Blas Infante, vecinos y vecinas, alumnado del tercer ciclo del Colegio Nuestro Padre Jesús, profesorado, Escuela Municipal de Música, alcaldesa, a todos, muy buenas tardes, noches. No dude, doña María de los Ángeles, que para nuestro pueblo es todo un honor el que haya aceptado nuestra invitación en esta jornada antesala a la celebración del 28 de febrero, Día de Andalucía. Le recibimos en este centro cultural del Arquillo, herencia arquitectónica del esplendor de Al-Ándalus en Anarcázar, un espacio en el que se respira parte de la cultura andalusí de la que Anarcázar es depositaria. Una cultura que admiró profundamente Blas Infante, su padre, y que trasladó a su casa de Coria del Río, a la que llamó en árabe Dar al-Faraj, Casa de la Alegría. Antes de cederle la palabra, para que pueda dirigirle unas palabras a los que nos acompañan, diremos algunos datos que merecen ser conocidos sobre su persona. Nacida en 1930, María de los Ángeles Infante recibió la Medalla de Oro de Andalucía en 1986 por su esfuerzo en difundir la obra de Blas Infante. Las medallas de Andalucía se crearon el 5 de junio de 1985 por decreto de la Junta de Andalucía como distinción honorífica que se concede en reconocimiento de méritos, acciones y servicios especiales o extraordinarios realizados en tiempos de paz por ciudadanos y entidades andaluzas, españolas o extranjeras. Actualmente preside la Fundación Blas Infante, creada en 1983 a instancia de don Rafael Escudero, cuando presidía la Junta de Andalucía. Muchas gracias por estar hoy aquí y les cedo la palabra.
Buenas tardes a todos, señora alcaldesa y todas las autoridades que estén aquí. Lo primero que pido es disculpas por quedarme con el abrigo puesto, pero no me lo quito porque soy muy friolera y tengo muchísimo frío. Sí. Y aquí me tenéis dispuesta a contestar a todas vuestras preguntas. Para mí siempre es un honor cuando me invitan, porque el que quiera conocer la vida de mi padre y las anécdotas ocurridas y el pensamiento de él y la vida y eso, pues a mí me emociona mucho, la verdad. Y he estado viendo todos estos dibujos que hay hecho y demuestran una rapidez de reflejo grandísima y además conocimiento mucho de la historia de Andalucía. Así que yo saludo a todo el mundo. Y aquí me tenéis para que sean ustedes los que ocupen el tiempo y yo estaré con vosotros el tiempo que se me diga y ya está, soy muy obediente. Y estoy enamorada del personaje que tengo ahí con ese chaleco celeste que ya está aprendiendo y oyendo hablar de Andalucía. Así que sin más, estoy feliz de estar aquí y ya preguntarme lo que queráis o me decís lo que queráis que yo diga. Bueno, muchas gracias, señora Infante, Manoli. Antes de pasar al bloque de preguntas que tienen preparadas los alumnos del tercer ciclo del Colegio Público Nuestro Padre Jesús, yo quería agradecer públicamente el magnífico trabajo que han hecho sus tutores, tanto la jefatura de estudio, la persona de María Vidal Salamanca, la directora Luisa Mari Delgado, que bueno, desde que le hicimos llegar esta propuesta de colaboración, pues nos abrieron de par en par sus aulas, ¿no? Como yo digo. Un 5 de julio de 1885 nacía en Casares, donde los pueblos blancos andaluces se asoman al Mediterráneo, don Blas Infante Pérez, hijo de unos padres relativamente prósperos para su época, Luisa Infante Andrades y Ginesa Pérez Romo. Blas cursó sus estudios de secundaria interno en el colegio de las Escuelas Pías de Archidona. Es en este colegio donde Infante y sus compañeros conocen y cantan el Santo Dios por primera vez, de la mano de sus maestros escolapios. Se trata de un cántico religioso también utilizado por los jornaleros a realizar sus tareas en el campo, cuya melodía como cante de ciega servirá, con distinta letra, de música para el himno de Andalucía que hoy conocemos. En estos difíciles pero tempranos años de vida, el mismo Infante debe arrimar el hombro para ayudar económicamente a su familia. Tras finalizar su bachillerato, trabaja en el juzgado municipal de Casares, donde su propio padre ejerce como secretario del mismo. A estos primeros años, fuera de su casa y a sus recuerdos como niño que crece y madura, iría siempre asociada a su sensibilidad para con un mundo jornalero que le impacta en sus formas. En sus textos siempre recordará estas experiencias como algo grabado en su conciencia. Les duele profundamente la visión de un bracero que se arrienda, que pide trabajo cuando no mendiga para acabar con su hambre y la de los suyos. Sin duda, estos primeros años de infancia y juventud fueron años decisivos para conformar una personalidad cercana y comprometida con los más desfavorecidos. Infante se rebelará siempre contra la miseria que observa, la incultura que lamenta y la sumisión que percibe en la mayoría de los casos. La figura de un jornalero que pasea su hambre por las calles del pueblo y la cruda realidad social y cultural que padecen será el motor de su conciencia y de su quehacer. Ambas configurarán poco a poco una sensibilidad despierta y comprometida que no se resignó nunca ante las injusticias. En 1904, cuando Infante cuenta con 20 años de edad, ingresa en la Universidad de Granada, donde obtiene la licenciatura de Derecho con unos brillantes resultados. Aquel joven de pueblo se convierte en adulto en la ciudad e incorpora a su trayectoria vital, junto al siempre presente drama del jornalero y la tierra, el contradictorio encuentro con un rico y esplendoroso pasado andalusí, opuesto a una trágica realidad social. Granada es el despertar de su sensibilidad a la dimensión andaluza. Como veremos, no estamos ante un joven exclusivamente ideal. Intenta llevarla a la práctica desde su conciencia y el compromiso de su propia vivencia personal y pública. En 1910 tomará posesión de su primer destino profesional, la notaría de Cantillana, en Sevilla. Infante, entre la dimensión económica y cultural, concretará sus posiciones presentando primero una ponencia llamada El Ideal Andaluz,
embrión de lo que sería en 1915 su primer libro. Estas primeras 3 décadas de vida del notario, nacido en Casares, significan la concreción inicial de su pensamiento y sus primeros escaseos en la vida pública. Infante se identifica siempre con los más débiles y desposeídos, cuestión esta que le acarreará no pocos problemas e incomprensiones tanto familiares como en su ámbito profesional. En esta ocasión, Cantillana representa el reencuentro con el mundo agrícola y jornalero, así como la melodía del Santo Díaz que resuena de sus años del colegio en los escolapios. Entiende que la lucha contra la propiedad meramente especulativa será la base fundamental para el desarrollo, progreso y la libertad de las personas. En esta primera etapa, estas respuestas exclusivamente económicas calarán en un plan infante deseoso de buscar soluciones a seculares problemas que observa. Ese inicial e impreciso sentimiento de amor a Andalucía y a su gente madurará tomando cuerpo. En el proyecto infantiano aparecerá la necesidad de una finalidad política para cambiar las estructuras de poder. Pese a todo, a estas alturas de su vida ha dibujado ya los aspectos más importantes de una clara vocación a favor de los más desfavorecidos y de posiciones abiertamente progresistas. Infante crea los llamados centros andaluces, ámbitos desde los que, por diversos puntos de Andalucía y fuera de ella, se difunde un novedoso discurso alternativo para su tierra. Desde su preocupación constante por Andalucía, estos centros reclamarán el apoyo de las clases populares andaluzas para articular un movimiento capaz de dar luz a los hombres y mujeres nuevos y libres, comprometidos con un ideal que ahora aparece más sistematizado, funcional y encaminado a una profunda reforma política a partir de una corriente de pensamiento organizada. Desde el compromiso por Andalucía, estas entidades se corresponsabilizan también en el progreso de España y de la humanidad. De ahí el lema del escudo que crean. Estas nuevas ideas de cambio al que aspira el nuevo movimiento, basada en una solidaridad interregional y una concepción federal de España, necesitarían presentarse bajo un programa común consensuado entre todos los centros. Su alternativa se fija y redacta en la llamada Asamblea de Ronda de 1918, donde se formula el programa político del andalucismo, en lo que es un primer intento por madurar dicha opción, tanto ideológica como estratégicamente. Se apuesta por un nuevo estilo de ciudadanía, identificado con unas ideas más progresistas y más solidarias, a la vez de una ruptura con las posiciones tradicionales que tanto vienen condicionando el progreso. El concepto de nacionalismo en Infante es diferente al concebido en otras partes del mundo. Su sentido popular, humanista, pacífico, intercultural y solidario le imprime un carácter singular al no corresponderse necesariamente con la búsqueda de un Estado propio. Por esta época se aprueban, además de un escudo y una bandera, ambos tal y como lo conocemos hoy, a la vez se inicia el debate para definir un himno propio. En paralelo se demanda del Poder Central facultades autonómicas para que Andalucía tuviera ciertas competencias para decidir su futuro y resolver sus problemas: reforma agraria, obras públicas, educación, asistencia social. O bien, reclamándole al Estado medidas reformadoras para que fueran atendidas con prioridad: justicia gratuita, igualdad hombre y mujer, centros educativos, sanidad desde los municipios. La educación será para Infante la raíz de todos los cambios personales y sociales que se necesitan. Para él, siguiendo a Platón, la política es ante todo educación. Nuestros representantes deben ser educadores y las instituciones públicas, escuelas. Es más, el valor de la enseñanza y la cultura siempre le inspirarán en sus instrucciones literarias sobre cuentos de animales, fábulas repletas de alegorías, ecologistas y pacifistas. Así las cosas, y cuando el movimiento y la actividad de Blas Infante se encuentran en uno de sus momentos más activos, el golpe militar y posterior dictadura del general Primo de Rivera en 1923 prohíbe y clausura los centros andaluces. Infante cambia su destino notarial desde Cantillana a la onubense Isla Cristina. Limitada la vida pública por un obligado silencio, su encuentro con el municipio pesquero y sus jornaleros del mar representará un mayor tiempo dedicado a la familia. Nacen sus dos primeros hijos: las labores profesionales, la lectura y la escritura, la reflexión permanente y los viajes. Es el tiempo en el que Infante viaja a Marruecos, 1924. Precisamente, al hilo de esta intensa experiencia que algunos han querido entender como una profesión de fe islámica y no como un acto de admiración por el esplendor de Al-Ándalus, Infante se sentirá fuertemente impresionado por la similitud entre la música andalusí y nuestro flamenco.
A su regreso, y con la emoción del que se interesa por un tema que hasta ahora le había pasado desapercibido, comenzará a estudiar esta peculiar manifestación de la identidad andaluza. Resultado de los estudios sobre aquella intuición que brotó lejos de esta tierra, será su acercamiento al mundo flamenco y con él su obra Orígenes de los flamencos y secretos del cante hondo. Ensayo donde presenta su teoría sobre el origen y la importancia del flamenco. La llegada de la Segunda República en 1931 representa un marco de nuevas esperanzas de cambio para una Andalucía que arrastra en un exceso de desilusión y desigualdades socioeconómicas. Infante abandona su retiro de Huelva para ocupar ahora la notaría de Coria del Río. Allí tendrá el primero de su domicilio en propiedad, una casa diseñada por él, llena de sugerencias e interpretaciones conforme a su propio gusto y que bautiza con el nombre de Casa de la Alegría. Con su gente de nuevo constituirá ahora una entidad legalizada denominada Junta Liberalista de Andalucía, con la que pretenderá reactivar el ideal de aquellos centros andaluces. Infante, junto a Pedro Ballina y Pascual Carrión, aprovecharon la campaña electoral para difundir su percepción sobre el problema de la tierra en Andalucía y criticar las duras condiciones de vida del jornalero. Demandan competencia para un autogobierno andaluz que gestione soluciones tanto en los ayuntamientos como en los sectores más desfavorecidos de Andalucía. A los tres citados les une una urgente necesidad de una norma rigurosa que socialice la propiedad, que ofrezca al campo andaluz un tratamiento social y que lo modernice, que genere y distribuya una mayor riqueza y dignifique tanto al jornalero como al obrero industrial. Por otra parte, el gran proyecto político de la Junta Liberalista, impulsada por Blas Infante, será conquistar una autonomía para Andalucía, como posibilidad legal que sería permitida por la Constitución de 1931. La culminación de todas estas iniciativas durante los 2 primeros años de la República Progresista fue la convocatoria en Córdoba de la llamada Asamblea Regional Andaluza para finales de enero de 1933. La gran mayoría de asistentes formalizaron el encuentro y elaboraron una propuesta de bases para el proyecto del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Para aquel entonces, la bandera blanca y verde, establecida en la Asamblea de Ronda durante 1918, será oficializada y dada a conocer su simbología. Del mismo modo, la Junta Liberalista aceptaba y registraba la propuesta de Infante para el himno, la letra de Infante con música y orquestación del maestro José del Castillo, director de la Orquesta Municipal de Sevilla. La misma composición que hoy conocemos, oficializada y que fue estrenada el 7 de julio de 1936 en un concierto que dicha banda dio en la Plaza de San Lorenzo, basada en la melodía de aquel Santo Dios que oyera desde su infancia. El final de Blas Infante le conocemos. Más allá de ser un pacífico ciudadano y un demócrata profundamente convencido, fue un andaluz humilde y comprometido que luchó por una Andalucía libre de todo tipo de injusticia. Por eso le mataron. Sin embargo, la historia reciente de los andaluces y las andaluzas se encargaría de amnistiarles. El mito desaparece cuando lo humanizamos. Cuando el símbolo se vuelve carne, nos acercamos y descubrimos a la persona. Es entonces cuando apreciamos su importancia y reconocemos su singularidad. Hay quienes dedican toda su vida a los demás y luchan siempre por los más desfavorecidos, porque el eje vital de su existencia es el orgullo y consciente ejercicio diario de una percepción solidaria, de la que están plenamente convencidos y para la que viven en cuerpo y alma. Dan todo lo que tienen. Ello explica que aun tras su muerte, tras la muerte de Blas Infante, esos hombres o mujeres nos continúen hablando y motivando para que nos sintamos orgullosos de nuestra condición de andaluces. Con todas sus críticas o limitaciones, la vida y obra de Blas Infante representan un importante referente cívico para los andaluces del siglo XXI. Precisamente, esta es la dimensión más importante del personaje que hoy nos ocupa. Blas Infante sigue vivo en todo aquel que desde la sinceridad de su corazón y la generosidad de su mira apuesta desde una Andalucía por una España y una humanidad un poco mejor. Andalucía le necesita para que colabore con su desarrollo y mejora en estos tiempos difíciles. Con ese esfuerzo le homenajeamos hoy sin darnos cuenta, mientras él nos invita a ser mejores andaluces y andaluzas, es decir, a ser mejores personas.
de los alumnos del tercer ciclo de educación primaria del Colegio Nuestro Padre Jesús. Y pues le van a hacer llegar una serie de preguntas a doña María Ángeles y bueno, no sé el orden que tienen establecido. Pues María Ángeles, ¿estás preparada? Buenas noches, me llamo Ana y le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué a su padre le fascinaba tanto el arte musulmán, marroquí y árabe? No me he tirado nada. ¿Por qué a su padre le fascinaba tanto el arte musulmán, marroquí y árabe? Pues eso está muy claro, porque en esa época Andalucía era como un faro para el mundo. Si no, fíjate en la arquitectura andalusí, de la época de los árabes, para los recuerdos que guardamos con la Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, y era un pueblo que era muy adicto a todo lo que fuera apertura y además pues tenía una cultura grandísima. Ha habido grandes personajes, también lo hubo en la época de Roma, se saben los emperadores que fueron nacidos aquí en la Bética, pero donde lució más la cultura de Andalucía y esto fue en la época andalusí. Y por eso él le gustaba tanto las cosas del estilo árabe y esto, tanto así que la casa que hizo en Coria, pues aquella casa no tuvo arquitecto, el arquitecto era él, y yo conocí, aquello parecía un pueblo, ¿sabes? De la cantidad de obreros que había y eso, porque a él le gustaba dar trabajo, no limosna, porque decía que dar limosna iba contra la dignidad de la persona. Es lo que le gustaba, y entonces en la casa de Coria, él pensaba es una cosa pequeña, nada más como de un edificio de fin de semana, porque antes morían la gente de pulmonía, porque no había antibióticos y eso, y mi hermano tuvo una pulmonía y se salvó de milagro. Y él quiso hacer una casa pequeña en lo alto de un cerro, para que el niño aspirara los aires frescos y limpios. Y entonces, pero claro, pasó que en Sevilla todo el mundo sabía su amor por dar trabajo. Y llegaron, yo me acuerdo de ellos perfectamente, yo una mona chica, pero andaba por allí, y sobre todo me acuerdo mucho de los escayolistas, porque los escayolistas ponían aquello de blanco y eso, pero por allí no se podía pasar. Los pintores que había, todo era como un pueblo de personas que estaban allí trabajando en la casa, y él era el que hacía los moldes, el que hacía el árabe, y lo escribía perfectamente. Por eso que le gustaba tanto, porque era cuando Andalucía, además lo dice en su escrito, fue el faro del mundo. Hola, buenas noches. Me llamo Antonio y quería hacerle esta pregunta. ¿Por qué motivo se construyó su casa, la Casa de la Alegría, de estilo musulmán, en la localidad de Coria del Río? ¿Me dice? La localidad de Coria del Río. ¿Por qué se hizo su casa musulmán en Coria del Río? Sí, tiene su explicación, hijo. Porque él había sido notario en Cantillana. De Cantillana pasó a ser notario de Isla Cristina, que es donde nacimos las dos hijas mayores, mi hermana, que ya ha muerto, y yo. Y luego de Isla Cristina, en el año 31, se vino a la notaría de Coria. Era notario de Coria
Y entonces por eso todos los obreros que intervinieron allí, pues lo lógico era de Coya también. Y él era el que hacía nombre, arquitecto, como lo he dicho antes, y si no él iba haciendo los trazados que había que hacer y ellos luego se lo pasaban a la forma que tenía de grande. Eso me lo contaron una vez en la casa, viviendo yo en la casa, porque cuando yo me casé había muerto mi madre y entonces nos casamos enseguida para que la casa, o sea, no estuviera llena de alegría, que estaba soltera, que estuviera sola, solamente con la asistenta que había entonces y un guarda, y nos casamos pronto, mi marido y yo. Y ya te digo, y hubo una rotura en una de las habitaciones, escayolas, y entonces tuvimos la grandísima suerte que en un taller de escayolas que había en Sevilla, en el Porvenir, había un señor que había estado en la construcción de la casa, se llamaba Constante, y era un señor ya muy mayor, pero dijo cómo se iban haciendo los moldes aquellos para... luego ellos lo pasaban a la estatura que fuera. Y me dijo, yo ya estaba casada y eso, y me dijo, y que sepa usted que aquí no se ha copiado nada, ni de Alcázar de Sevilla, ni de la Giralda, ni de ningún edificio andalusí. Todo lo pintaba él con un lápiz en un papel y nosotros lo llevábamos a lo grande que tenía que ser y todo eso, y ya iban los escayolistas y los haciendo. Sí, por eso fue en Coria del Río, porque él era cuando a él se lo llevaron, era notario de Coria. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Desiree, soy alumna del sexto A y me gustaría saber si en alguna ocasión tuvo su padre la oportunidad de entablar alguna conversación o tener un encuentro con otro andaluz universal, el poeta Federico García Lorca. Con Federico, si había tenido alguna comunicación o reunión con Federico García Lorca. Que yo sepa, no. Ni se ha dicho, fueron del mismo tiempo y lo fusilaron unos días uno antes que otro, pero no. Yo no lo sé, vamos, no lo sé porque no lo hubo, porque ha habido muchos escritores que han querido y no, que se movían en un mundo enteramente distinto, en la realidad. Hola, buenas noches, me llamo Rocío y le gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuáles eran las principales aficiones de Blas Infante dentro del mundo de la cultura al margen del flamenco? ¿Pintaba? ¿Le gustaba la música o el teatro? Las aficiones, la música, el teatro. ¿Qué aficiones le gustaban además de la música? Además, él con el flamenco, él decía que el flamenco venía de a los que echaron fuera de Andalucía, a los moriscos viejos, que echaron fuera de Andalucía, y que era un canto de pena de ellos mismos, de tristeza, de ver cómo lo habían echado, y además lo pone, él tiene un libro muy bonito que se llama Orígenes de los flamencos y Secretos del cante del fondo, y la palabra flamenco él la pone y la divide así, flamencus, o sea, que era hombre apartado de su tierra, sí, eso era. Buenas noches, me llamo Andrea y soy alumna del sexto B. Me gustaría hacerle estas preguntas. En 2003 se estrenó la película Una pasión singular, sobre la vida de Blas Infante. ¿Cree que se ajusta a los ideales que defendió su padre? ¿Mantiene el espíritu de entrega a Andalucía que demostró a lo largo de su vida? ¿Dice de la película? De la película. Y lo ¿Se identifica con su padre, con Blas Infante, con la figura de Blas Infante, la película? Sí. ¿Y la otra cosa cuál era?
Si mantiene el espíritu de entrega a Andalucía que demostró a lo largo de su vida. Si mantiene esta película el espíritu de entrega que tuvo Blas Infante con Andalucía. Vamos a ver, yo le puedo contestar, pero yo no he visto la película. Y no la he visto a conciencia. Porque a mí hubo alguien muy enterado que me dijo, o vas a ver la película, te vas a caer de horror. Porque la película han hecho como la ha dado la gana, comprende, y tiene algunas cosas que creo que son ciertas, pero otras muchas no. Por ejemplo, el modo de la muerte. La muerte de Blas Infante, se sabe, yo siempre le preguntaba a mi madre cuando decía, murió gritando viva Andalucía libre. Y yo decía, mamá, ¿y quién lo vio? Porque siempre he sido muy partidaria de la verdad. Y me decía mi madre siempre, cuando venga don Juan Álvarez Osorio, que es un amigo de él, que perteneció a la Junta Liberalista, dice, le pregunta, bueno, y cuando don Juan Álvarez Osorio fue un día a casa, se lo pregunté. Y entonces, a través de la historia y de la vida de él y eso, yo encuentro que Dios siempre ha puesto su mano, porque es que de verdadera casualidad, decimos casualidad, pues te enteras de cosas que... Y entonces don Juan Álvarez Osorio me contó, don Juan Álvarez Osorio era un miembro de la Junta Liberalista de Andalucía, de una gran familia de Sevilla, y era funcionario del Ayuntamiento de Andalucía. Pero como había sido amigo de él, pues lo echaron de su empleo en el ayuntamiento y lo dejaron sin medios ninguno para subsistir. Y entonces él se dedicó a esto que, o sea, corredor, o sea, vende una casa, compro esto, a uno le vende una cosa, lo ¿sabes? Y dice que un día fue a Camas, a una granja que había en Camas. Y entonces, pues, estando allí haciendo el trato que fuera, dice, yo no me acuerdo si era, se vendía la granja, me contó el amigo, se vendía no sé qué, total, pero se habló de las personas que habían muerto cuando la maldita guerra civil. Y entonces, pues, don Juan dijo, ahí también me cuesta, ustedes que sois tan jóvenes y tan lindos, decir las palabras esas que son muy duras. Pero ahí fusilaron a un amigo mío. Y cuando dijo el nombre, el señor que estaba vendiéndole la finca o lo que fuera, dijo, eso lo presencié yo. Dice, porque yo era guarda era como un policía también ya cuando estaba Sevilla con el bando nacional, con la falange. Y entonces pues iba en el coche donde llevaban a mi padre y a otros varias personas, pues a fusilar. No me gusta decir delante de las personas jóvenes esto, pero es la verdad. Y entonces dice este señor, y ese señor, por doblar, murió gritando viva Andalucía libre. Dice, una vez antes de que le dispararan, y otra vez cuando cayó al suelo. Y lo contaba, que de pura casualidad se encontraron y todo esto. Luego la película creo que ha puesto una serie de cosas que no son verdad. Y entonces familiares y amigos míos me dijeron, pues tú vas a ver la película, pero no te lo vas a llevar, como ustedes comprenderán ante estas cosas. Yo sabía la realidad porque me la había contado a mí don Juan Álvarez Osorio. Luego también se lo contó a más personas. Y entonces hay personas que han escrito en el libro, sin más lejos, Pedro Ruiz Verdejo, lo tiene escrito en el libro, que se lo había contado a él, y tal como yo lo he contado a ustedes. Hola, buenas noches, me llamo Diego, soy alumno de sexto, perdone que no me levante, pero de un roto, y me gustaría hacer una pregunta sobre su padre. Quizás el haber sido su padre un hombre con estudios de jurisprudencia y notario de profesión
le hizo poder luchar con más empuje por el proyecto de autonomía andaluza. Traductora. Por ser notario, por los estudios que tenía, le hizo ser más fuerte o luchar más por el producto de Andalucía, por los andaluces, por Andalucía. No, a ver, desde chico, él cuando llegaba del colegio, porque él estuvo interno en los escolapios Erchidona, y cuando llegaba pues, a Casares, pues se dedicaba a todos los analfabetos y eso, a darle clases, porque él decía que sin cultura y sin trabajo no había, y sin orden, no había posibilidad de que una persona fuera para adelante. Él era un enamorado del trabajo, de la cultura, y para que con orden, o sea, que no hubiera un laberinto, no hubiera cosas que le permitieran que no hicieran su trabajo tranquilo. Y cuando salía de Archidona se iba a casar, cuando salía iba a su casa, y entonces se dedicaba a darle clases a los niños analfabetos, que eran entonces muchísimos. Tiene en el Ideal Andaluz, tiene escrito un trozo, que eso es de las cosas que más se sabe, vamos, dicen de él cuando hablan los escritores, cuando habla un lugar que dice: yo tengo clavada en mi conciencia la visión sombría del jornalero, lo he visto trabajar de sol a sol, ve como sus niños no pueden aprender cultura en una escuela que son cuadras, y o sea, sigue así muy bonito diciendo todas esas cosas, y lo que él soñaba para Andalucía era un pueblo culto. Los andaluces tenemos, y podemos estar tranquilamente, o sea, somos muy famosos por la rapidez de reflejos que tenemos. Y entonces lo que quería que cada persona pudiera llegar a lo más alto con su inteligencia y la preparación, que esa inteligencia se le diera, y que no estuvieran analfabetos y sin ir a escuela ni nada, sabiendo el poder que Andalucía tiene en mano. Y no solo ya nos metemos con Andalucía, mira, y no es que, verás tú, yo sea exagerada, yo digo la verdad, pero como Andalucía es tan maravillosa en todos los aspectos, puede parecer que exagero. Andalucía tiene terreno para todo, para construir, para la agricultura ecológica, para otra agricultura que es parecida a la de los países sudamericanos, para todo, lo tiene todo. ¿Y es lo que quería? Que toda esa riqueza se transformase en Andalucía. Digo bien, se da muy bien el algodón, ¿no? Pues ¿por qué no se ponen aquí las fábricas de tejido y se manda el algodón a Cataluña? Cuando esas fábricas de tejido lo que podían dar era una cantidad de trabajo terrible a todo el mundo, porque desde, por ejemplo, los envases, las máquinas, todo, el algodón se arreglaba aquí y había mucho trabajo. Las naranjas, hasta en las naranjas de aquí se hace una mermelada maravillosa, la hacían los ingleses y se la llevaban. Él todo lo que quería era que todos los productos que Andalucía daba, producía, que aquí se transformase, para que la gente tuviera un trabajo, no tuvieran que irse de Andalucía a trabajar en otra parte donde los recibían a un analfabeto. Imaginaron que eran otros tiempos, los trabajos más bajos y toda esta. Eso era lo que él quería, y que las familias vivieran felices. Y quería también la reforma agraria. Hola, buenas noches. Me llamo Sebastián y soy alumno de sexto A. Le quería realizar la siguiente pregunta. ¿El haber pertenecido a una familia humilde pudo ser una de las causas que le impulsó a luchar por la igualdad y la libertad del pueblo de Redú?
el solo hecho de ser una familia humilde le alzó a él a luchar por los andaluces y por las necesidades que tenía Andalucía? Vamos, él era de una familia media. El padre de él era el secretario del Estado de Casal. Y se dio la cosa que él era muy trabajador, era muy inteligente, pero era muy trabajador porque mi madre contaba, y yo lo recuerdo, se llevaba, de modo que era notario de Coria, pero tenía abierto bufete de abogado también en Sevilla para ser notario primero que ser abogado. Y en aquella época él tenía el bufete en la calle Miguel del Sí en Sevilla y era notario de Coria. Y luego mi madre contaba y decía que ella creía que todos estos escritos de Andalucía, y eso lo hacía cuando se quedaba de noche en la biblioteca y que allí se quedaba escribiendo hasta que los niños empezaban a levantarse y la casa empezaba a moverse y ya comprenden. Y era un hombre tanto así que mi madre la contaba que un día le dijo, porque hablaba el idioma, y le dijo, Blas, ¿por qué no me enseña a hablar francés? Y le digo, cuando tú quieras, veréis qué cosa más graciosa. Y le dice ella, bueno, pues venga, cuando tú digas, dice, pues a las 4 de la madrugada. Y dice mi madre, Blas, por Dios, a las 4 de la madrugada. Para él era tan campante, sí. Y yo lo recuerdo muchas veces de cuando él ya salía de la biblioteca, era cuando nosotros ya nos habíamos despertado, y en aquella época las asistentes dormían en las casas también, empezaba la casa a moverse, ya no lo dejaban tranquilo. Y la noche pues la dedicaba a él a todas esas cosas. Hola, buenas noches. Me llamo Julia y quiero decir esta pregunta. Conocemos que Brian Infante fue un estudio de flamenco en sus orígenes. ¿Llegó alguna vez a cantarle en el público en la intimidad? Que como conocía el flamenco y en su intimidad llegó a cantar una vez el flamenco. Tenía un, que estaría en la casa de Coria, un gramófono, de en aquella época que me acuerdo que se les ponía una agujita donde tenía, y tenía una colección de discos magníficos. Ahí están, en la casa de Coria se quedaron cuando la vendieron. Buenas noches, me llamo Ana y quisiera decir una pregunta. He conocido el amor de las infantes hacia los animales crecedores. Por ejemplo, en los 10 mandamientos en favor de los animales. ¿Tenía en su familia algunos animales en la casa? ¿Tenía en su familia algunos animales en la casa? Que como tenía y le gustaban los animales, no defendía que si tenía Blas animales en su propia casa. Teníamos un gallinero y teníamos también patos, y le hizo una piscina a los patos, pero en aquella casa no se notaba ni un animal, ¿eh? No dejaban, consentía, él no tenía eso, los animales que estuvieran por allí danzando y eso, y todo un gallinero muy bonito, yo lo recuerdo perfectamente, y una alberca donde los patos se engañaban y eso porque les gustaba ver el dinero, y nunca consiguió que se matara de nada. Mira, os voy una cosa que claro, ustedes no la saben, yo voy a decir para que los pavos reales son uno de los animales más bonitos que yo conozco y más dañinos, porque se suben en los cables, se suben y lo ensucian todo. Y además tienen unos juegos muy grandes, así con manchas y eso. Y allí cerca de la finca nuestra vivían unos de Coria, los pobres que eran unos mendigos, pero eran graciosísimos, porque cogían y los pavos reales pues acostumbran a poner en las pencas, y la finca estaba toda bordeada de las pencas esas que producen los higos chumbos, y cogían y iban buscando los huevos cuando se los llevaban a mi madre para que se los comprara. Y mi madre se lo dio porque pasaba y dice, tú se lo compras, tú se lo compras. Hola, buenas noches, me llamo Laura y quería hacer esta pregunta. Al margen de lo que se pone en la casa Museo de la Infante,
¿qué otros objetos personales guarda de su padre que no estén expuestos? Al margen de lo que hay en la casa expuesto, ¿qué otras cosas personales hay que guarde? De mi padre quedan muchas cosas, sí. Pero vamos, que en la casa de los muebles y eso no hay. Porque luego, claro, fíjate, desde el tiempo que hay el fusilado, que fue en el 36, y ahí quedan las cosas que verdaderamente pintó, porque se ponía a pintar, y hay sillas que las pintó estilo sevillano. Y hay un mueble, la mar de bonito, que cuando don Juan Álvarez Osorio a casa, dice, ese estaba yo delante cuando estaba haciéndolo. Y estilo árabe, un mueble. Y la cesta, la silla, las pintaba en verde y con letras árabes y eso. Él hablaba el árabe y lo escribía. Buenas noches, me llamo Enrique Legal. Le quiero hacer esta pregunta. Su padre viajó a Galicia en 1927 y ¿usted mantiene algún vínculo con entidades o instituciones gallegas? ¿Lo recuerda? Que viajó a Galicia, que si guarda algún vínculo con Galicia. A Galicia, sí. Si guarda algún vínculo con Gallego o con asociaciones de Galicia. No, él estuvo en Galicia y estuvo en el Algarve también, pero no hay cosa de que hubiera llegado a hacer, pues no, eso no. Buenas noches, mi nombre es María Emilia y soy maestra. ¿Me escucha bien? Sí, lo estoy escuchando, pero ahora cuando... Mejor sin micro, sí, mejor sin micro. A ver, a mí me gustaría que imagináramos un poquito, imagínese que su padre estuviera aquí. ¿Qué cree usted que le diría al futuro de Andalucía que está aquí representado en mi alumnado? ¿Qué le diría a estos niños y niñas? Lo que le diría, trabajar. Además, no he dicho una cosa que me lo habéis preguntado, pero la digo ahora. La oposición a esa notaría son de las oposiciones más difíciles, todo el mundo lo sabe, que hay en España. Bueno, yo conozco personas que han tardado 9 años en sacarla y que no la han sacado y se han podido. Pero él resulta que, veréis qué cosa más bonita. Su padre estaba enfermo y su padre era el secretario del juzgado. En aquella época no crean ustedes que habían se da de baja y le pasaban el sueldo. No trabajaba, no cobraba. Y entonces tuvo que estudiar libremente la carrera de Derecho, estudiaba en su casa e iba a examinarse a la Universidad de Granada. Y porque sustituía a su padre en el juzgado para que pudiera ganar el dinero para llevárselo a su madre. Y luego pasó la cosa curiosísima de que entonces la mayoría de edad era con 25 años. Y él sacó la oposición a notaría a la primera vez. Y faltaban 2 años para que cumpliera los 25. Y entonces no pudo tomar posesión de la primera notaría que tomó, que fue aquí en Castellana, porque no era mayor de edad y no se permitía que un muchacho ejercitara el notariado sin haber cumplido la mayoría de edad. Tuvo esperanza para poder cumplir. Sí, Mariana, yo quería... ¿Hay más preguntas de los niños? A mí no me cansáis para nada, ¿eh? Yo quería decir, bueno, también
también como alcaldesa que estoy aquí, en nombre de todo el pueblo, los que están aquí y los demás que están viendo por el vídeo, agradecer a tu persona que estés aquí. Y hombre, como aprovechando que están aquí los niños, es la riqueza que tuvo Blas Infante. Hablar de esa riqueza, de un hombre culto que estudió, que no le hacía falta nada más que crearse su propio puesto de trabajo y trabajar para él, luchó y fue fusilado por la lucha que llevaba por los trabajadores, por nuestros abuelos, por los padres de muchas para que fueran personas cultas y no dejaran tomarse el pelo, porque claro, a la gente de entonces, de mucho capital y eso, no le convenía que los obreros tuvieran cultura ni tuvieran ganas de trabajar, no, sino lo que querían eran gente que fueran ignorantes y que hacían con ellos lo que le daba la gana. Y él entonces lo que quería era además la reforma agraria, que consistía en que las inmensas tierras esas que había solamente en una sola persona, que se dividieran y que tuvieran los trabajadores parcelas donde tuvieran sus hijos y su mujer y eso, ganar decentemente un jornal. Os voy a decir una cosa que yo muchas veces digo, me he contado muchas veces, digo sí, pero lo he contado muchas veces a uno, a otro, todo el mundo no lo sabe, ¿no? Os voy a decir, como he dicho, no había arquitecto en aquella casa, él era el arquitecto, pero él les pagaba diariamente o semanalmente, pero a jornal. Entonces él decía, esto se va a hacer así, 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 y daba los papeles por la ética. Como era notario de Coria, pero la notaría de Coria entonces no tiene la grandeza de personas que tiene ahora. O sea, venía 2 o 3 veces la semana al trabajo que había en Coria, y luego por la tarde era en Sevilla, en la calle Miguel del Cid, bufete de abogados. Llegaba, eso me la compró a mí mi madre, no me la ha hecho nadie. Mi madre llegó un momento en que le dijo, Blas, ¿tú no te estás dando cuenta que te están tomando el pelo? Y él creo que se quedó callado. Dice mi madre, me voy a tener que ir a la casa antes de que la terminen porque si nos está acabando el dinero. Entonces así que en Coria le pusieron por plata a la casa. Bueno. Y así se nos acaba el dinero, pero tú no te das cuenta que hacen lo que tú has dicho que hagan. Y luego le decían, bueno, usted no se preocupe, nosotros lo desbaratamos y luego lo vamos a hacer otra vez, como era jornal. Bueno, la contestación de Blas Infante, de la que me orgullezco muchísimo de ser su villano, pues fue la siguiente. He contado de mi madre a nosotros. Y fue ella la protagonista, ¿no? Porque ella le dijo que se tenían que ir de Sevilla para verlo porque si no acababan la obra. Les dijo, cuando ella le dijo, te están tomando el pelo, dice, eso creen ellos, me están tomando el pelo, pero déjalo estar, porque no hay trabajo y ellos no quieren terminar el trabajo de esta casa porque luego no saben dónde va a ir. Y le tienen que pedir un duro, 3 duros a un señor, a otro, al otro, para poderle dar de comer a su mujer y a sus hijos. Tú déjalo, que mientras están aquí, están dignamente ganando un jornal y en su casa no haya. Ese era el hombre. Me que me enseñen otro. Termino para decirte que nos sentimos también orgullosos porque este pueblo, sus raíces, se identifica mucho con Blas Infante. Sí, ya me lo puedo. Ha sido un pueblo de jornaleros, como ahora has podido comprobar, pero también te digo que tenemos en tu memoria porque también los andaluces, con la palabra que han dado trabajo, fuimos capaces, trabajando, de coger otra cultura, como tu padre enseñó, y de hacer empresas, de tener iniciativas y sí, hacer de la agricultura para empresas agroalimentarias, y Andalucía da un vuelco que va por tu memoria.
porque los andaluces no somos lo que fuimos, somos ahora otra clase de personas, con mucha más cultura, con mucha educación, y que los niños sigan luchando. Y que los niños tienen buenos colegios, y con la tienen cultura. libros, pero pobrecitos míos, si ellos los quitaban, incluso al curso que lo ponían a un colegio, lo quitaban para que el niño trabajara, chicos. Ellos no lo han conocido eso y no saben valorar lo que tienen. Pues muchas gracias a los del tercer ciclo, la verdad que habéis estado estupendo. Como tenemos próximo la fecha del 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora, Blas también tocó de pasada el tema de la igualdad de la mujer. Entonces, para ello, contamos con la colaboración de ASOMA, de una socia de ASOMA y del Club de Lectura, que ella es María José Gómez Ruiz, y ella va a leer un pequeño extracto de un manifiesto del año, creo, 1919, donde hace referencia a la condición social de la mujer y un poco el abismo que había en el tema de la igualdad. María José, cuando quiera, lo puede leer aquí. Yo siempre termino, o casi siempre, leyendo lo que ella va a leer, porque cuando ahora quieren poner a la mujer a la misma igualdad del hombre, digo, eso lo decía Blas Infante y lo escribía en 1919. Ella lo tiene. Es un honor para mí leerlo delante de usted. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos los presentes. Buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias. Ángeles. Pues, como ha dicho Pedro, que era un extracto del Manifiesto de Córdoba, leído por Blas Infante el 1 de enero de 1919, referente a la mujer. Queremos dignificar a la mujer esclavizada por un bárbaro derecho que tuvo en Roma su inspiración y que repugna al genio humano y generoso de Andalucía, la cual, cuando fue libre, aún bajo el régimen musulmán, dotó a sus mujeres de consideraciones, libertad y respeto similares a los que hoy gozan en los países más progresivos del mundo. Queremos reconocer, conforme los artículos 14 y 15 de la Constitución de 1823, la independencia civil y social de la mujer. Toda subordinación que para ella establezca las leyes quedarán derogadas desde la mayoría de edad. Andalucía no llora, Andalucía no ríe, llora. Llora cuando contempla a sus mujeres jornaleras, implora en los hogares desolados, guaridas de la miseria y de la muerte. En los tristes días de invierno y a sus evocaciones no se responde con el alimento que la prostitución les dona por las manos de señoritos casineros, dueños de la tierra y herederos de los nobles haraganes. Lloran cuando les ven deformándose los cuerpos juveniles en bestiales faenas campesinas, impropias aún de hombres fuertes. Gracias, María José, en representación del Club de Lectura Nuestro y de la Selección de Mujeres de Arcasa. Bueno, ya encaramos un poco la recta final del acto. Nos dice el artículo 37 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que trata sobre los principios rectores en los que se orientará los poderes públicos de la comunidad autónoma. Ese artículo 37.16 dice lo siguiente: se favorecerá el uso de la lengua de signo español y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas sordas que opten por esta lengua, que será objeto de enseñanza, de protección y de respeto. Entonces, para aplicar este artículo, de nuevo, los alumnos del tercer ciclo del Colegio Nuestro Padre Jesús, con la coordinación, no me cansaré de decirlo, de Luisa Mari y de María Emilia y del conjunto de profesores, se van a ir nombrando todas las provincias de Andalucía, las 8 provincias, por orden alfabético, y ellos
pues van a asignar lengua de signos de los sordos, por si algún día este acto que está grabándose lo pueden ver personas sordas de otros pueblos que vengan o lo hacen. Entonces queremos tener un pequeño vídeo hacia población sorda que estamos trabajando con ellos desde el área de cultura y para hacer cumplir ese artículo 37.16 del Estatuto de Autonomía. Entonces, empezamos por la provincia de Almería. Almería es la lengua del signo. Muy bien, gracias. La provincia de Cádiz. Muy bien, gracias. La provincia de Córdoba. Muy bien. La provincia donde Blas Infante estudió en la universidad, la provincia de Granada. La provincia donde también la familia de Blas Infante pues fueron María Cristina, que es la provincia de Huelva. No nos podemos olvidar de los olivares de Jaén, la provincia de Jaén. Muy bien. La provincia del municipio donde nació, de Casares, la provincia de Málaga. Muy bien. Y finalmente la provincia de Sevilla, donde tiene su casa en Corea del Río. Muy bien. Muchísimas gracias de nuevo. Para concluir esta jornada con María Dolores de Infante, pues se va a interpretar el himno de Andalucía y para ello hemos contado con la colaboración esta tarde-noche del profesor de la Escuela Municipal de Música, que es Vicente Suárez, y que estará acompañado por una alumna también de esa Escuela Municipal de Música, que es Desiree Jiménez. Entonces, vamos a pedir que durante la interpretación del himno de Andalucía pues nos pongamos de pie para escucharlo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Vicente y Desiree. Bueno, hay una pequeña sorpresa, no sé, en este pueblo hay un rinconcito que lleva el nombre de su padre. Es una glorieta y se rotuló el 28 de febrero de 1998. Entonces, pues queremos que se lleve un recuerdo de ese rinconcito de manos de la alcaldesa, que le va a hacer entrega de una pequeña placa. El excelentísimo Ayuntamiento de Andalcaza, a doña María de los Ángeles Infante García, en agradecimiento a su atención con el pueblo de Andalcaza, contribuyendo en esta jornada a fortalecer nuestras señas de identidad hacia Andalucía. Andalcaza, 26 de febrero de 2013. Muchas gracias. Ella por su parte también nos va a hacer entrega de una donación de 3 libros: El ideal andaluz, una biografía de Blas Infante del profesor Juan Antonio Lacomba de la Universidad de Sevilla, y de otro autor que va a hacer una donación a la Biblioteca Pública Ignacio y Francisco Mora. Aquí lo tenéis, os lo he traído con el cariño que ya con todas estas cosas. Y vamos un momentito nada más. Hay en el final del libro de Antonio Lacomba, que se lee muy claramente y además es pequeño y se lee muy bien, y me retrato de todo. Este párrafo lo he usado yo muchas veces, siempre diciendo que es de Juan Antonio Lacomba, cosa que a él le molesta mucho, no quiere que yo diga algunas veces que lo he dicho y digo, es de Juan Antonio Lacomba, he estado él en pero es que yo lo he visto, mira que he leído cosas de mi padre, este párrafo se ve todo cuanto mi padre había hecho, dicho en este párrafo, y yo lo vuelvo a decir, es de Juan Antonio Lacomba, no es mío. Dice, un hombre, un esfuerzo, una teoría, un movimiento andaluz. Todo va junto en el trazado del perfil biográfico de Blas Infante. Por eso, cuando la descarga ahogó el grito de ¡Viva Andalucía libre!, él esperaba que por cada gota de sangre derramada nacerían nuevas fuerzas para la libertad y autonomía del pueblo andaluz. Por eso también, ya en 1917 había dicho, si en la lucha que hemos emprendido nos sorprende la muerte, tendremos la íntima satisfacción de haber cumplido con nuestro deber. Palabras de mi hermano. El que lo quiera leer lo tiene en la Biblioteca Pública Municipal. Efectivamente, Y este es el ideal andaluz, donde veréis el trozo de ese artículo que está diciéndose en la página mental. Ahora, la de yo tengo clavada la conciencia, la visión sombría de Ronalero. Esta es la última edición del ideal andaluz. Y luego, este libro es de José Luis Ortiz de Lanzagosta, otro biógrafo de él, que es un libro clarísimo también. Mira, es lo que yo te decía, Pedro, ¿ves? Van puestos la fecha, van puestos y lo tenéis aquí todo. Muy bien, muchas gracias. Y muchas fotos de él. Así que... Pues nada, antes de finalizar, concluir, nos vamos a hacer una foto para el recuerdo de la comunidad escolar, la comunidad educativa, los participantes, los que han participado, ahora cuando tengamos preparado el tema de la cámara, y lo vamos a hacer delante del escudo, ¿vale? Esta soy yo. Una vez terminado el encuentro, debate en este caso, de doña María Ángeles Infante con los niños de quinto y sexto del Colegio Nuestros Padres Jesús, nuestra comunidad, queremos y vamos a cerrar el acto con ella, haciendo una pregunta que me supongo que en los muchísimos sitios que ha recorrido usted por toda España y ha tratado con niños
se encuentra uno muy a gusto cuando a los niños se les dice a trabajar y a trabajar. ¿Qué impresión de buena mano, si a prote ponto, ha tenido usted en esta conversación y en esta contestación a estos niños de Andarcasa, en las preguntas que han hecho sobre la vida de su padre? Pues la impresión no puede ser mejor. Y además, usted no sabe lo que es que saber que los niños están aprendiendo la historia de Andalucía, la figura de Blas Infante, y que la manejan y la saben para poder preguntar. Y yo voy por muchos colegios y muchos sitios, y eso es una cosa que me emociona muchísimo. La gente joven metida ya en esto, y siempre le digo lo mismo, es trabajar, trabajo y trabajo, y aquí no hay otra cosa. Así es como se sale adelante y se va para arriba. Yo no conozco otro. Además, yo creo que a veces los niños nunca hacen una pregunta, digamos, maliciosa, con una doble indirecta. Son tan sanos que lo que dicen es los que ellos van leyendo. La historia de Blas Infante ha sido escrita por muchísimos autores, muchísimos, pero solamente todos, la única palabra que todos reflejan es Viva Andalucía Libre. Viva Andalucía Libre. Pues eso es muy bonito que me lo haya usted preguntado, porque cuando esto de Viva Andalucía Libre, que no es la independencia de Andalucía, el libre quiere decir que cada persona, todas las facultades que Dios le ha dado, la lleve a lo más alto. Y es una persona libre, si está educada, si no es un trozo de carne, ¿no? Y eso es muy bonito aclararlo. Es más, me acuerdo que en varias ocasiones me preguntaron, como usted está haciéndome ahora, ¿quería su padre de usted la independencia de Andalucía? Porque como hay gente que lo releen o no lo leen, y entonces yo siempre me agarro a él, a lo que él dice. Hay un libro que se llama La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía, que está escrito por él, y ahí le hacen una pregunta también y contesta, está en el libro ese, La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía. Y le dicen, ¿quiere usted la independencia de Andalucía? Dice, y contesta él, dice, Andalucía no podrá ser nunca independiente de España, porque Andalucía es la esencia de España. Ahí tiene usted la contestación. Y por eso en nuestro escudo, delante debajo, lo estoy leyendo, colgado de su cuello, Andalucía por sí, por España y por la humanidad, además protegidas con las 2 barras de Hércules que están ahí, que no es que las caigan. Decirle otra pregunta a Andarcasa, la impresión del pueblo, casi no le da tiempo de verlo. Cuéntenos algo. Qué limpio lo he visto y qué pintada todas las casas, de verdad, ha sido una cosa preciosa. Sí. A mí me gusta mucho el pueblo andaluz, yo lo conozco muchísimo, porque siempre que me invitan a un pueblo, eso tengo que estar muy cogida para no poder. Pero hay un pueblo por excelencia para la familia Infante, Casares, Málaga. Hombre, claro. Además, fíjese, yo recuerdo de chica, porque ahora hay carretera y eso, pero de chica a él le gustaba mucho ir a Casares, siempre que podía iba, pero teníamos que quedarnos en una carretera que tenían que venir caballos y mulos y eso, nos montábamos y subíamos hasta Casares, porque antes no había ni carretera. Es más, que yo muchas veces cuando estoy en lo alto, en Casares, digo, y por ahí he subido yo porque da hasta miedo, se asoma una así, vela, es un pueblo precioso. También hay que reconocerle esta juventud que representa María Ángeles. No, de juventud mía. Bueno, yo digo juventud memorística, que no voy a terminar. Bueno, que tiene una memoria fenomenal, que la historia de su padre se la sabe al dedillo, pero no solamente a su padre, sino yo creo que todo el recorrido histórico de Andalucía de aquellos tiempos a los de ahora. Y hablando de aquellos tiempos y de ahora, ¿volvemos para atrás o nos quedamos con esto? Bueno, hay diferentes cosas, ¿no? Hay cosas que son de aplauso y hay otras cosas que no se ha adelantado como se debía de haber adelantado. Eso es así. Bueno, pues yo creo que por mi parte, creo que por la parte nuestra hemos terminado. Darles las gracias. Después, cuando ya ahora deleiten una copita con ustedes, pues que decirles que Andarcasa, que lo va a decir nuestra alcaldesa ahora, está a sus pies. Está abierta las puertas. Loli, tuya es la última palabra en este caso. Nada, yo agradecer a María Ángeles y a su hijo Javier el que haya estado esta noche con nosotros
que para la juventud que ha tenido aquí sigamos reivindicando ese 28 de febrero, que tu padre lo hizo la esencia de Andalucía, ¿no? La lucha, el trabajo, y sabe que tiene aquí una admiradora, no como alcaldesa, sino como jornalera que fui, y como mucha gente de este pueblo que fue jornalera y jornalero, que reivindicamos esa lucha por el reparto de las tierras que tu padre reivindicó, y que yo me acuerdo que hace 30 años fui a Agricultura por primera vez y dije que yo quería lo del himno, tierra y libertad, y así fue, así fue. Entonces muchos andaluces y andaluzas reivindicamos lo que tu padre nos dejó en el legado. Muchas gracias, decirte de nuevo que este pueblo estará siempre agradecido de ti y de tu padre. Y yo agradecido al pueblo y a todos vosotros porque me habéis invitado, porque si no me hubierais invitado yo no me presento en otra parte que no me invite. Y en nombre de Telecable Narcasa, muchísimas gracias por estos 5 minutos que le hemos robado de su espacio. Muchísimas gracias. Y hasta otra.